Pues hoy cabe preguntarse dónde está, qué fue del Pedro Sánchez del año 2018. Bueno, lo cierto es que la pregunta es pertinente para casi todas y cada una de sus promesas de entonces, comparado con su desempeño del después. Pero desde el punto de vista puramente humano, quizás su cambio más llamativo, y seguramente hasta el más doloroso, es el que tiene que ver con la inmigración. Porque en ese terreno el presidente ha pasado, en estos 6 años, de acoger con todo el aparataje mediático un barco, el Aquarius, a la deriva y sin puerto, y hacerlo por razones humanitarias, ha pasado de eso a tratar con la mayor frialdad imaginable la tragedia que es la tragedia más dura que se ha vivido en Canarias por la inmigración, la muerte segura de más de medio centenar de personas este fin de semana en El Hierro, a 7 kilómetros del Hierro. Entonces, en 2018 digo, el recién estrenado Sánchez decía que era una obligación trabajar para evitar este tipo de tragedias. Hoy, el Pedro Sánchez de 2024 las tiene en nuestra propia casa y no ha tenido tiempo, en 3 días ya, no digo ya de viajar hasta allí, sino que ni siquiera ha tenido tiempo de pronunciar una sola palabra de condolencias. En su libro, en Manual de Resistencia, Sánchez hace que escriban en su nombre que aquello de salvar las más de 600 vidas que viajaban en el Aquarius, en aquel barco, fue suficiente, escribe, como para pensar que merecía la pena haberse dedicado a la política. Pero dice más. Dice en ese libro que ante aquel drama él podía haber mirado para otro lado. Como ocurre, decía el Sánchez de entonces, como ocurre con demasiada frecuencia en el tema de las migraciones. Mirar para otro lado. Exactamente lo que ha hecho el Sánchez de 2024 ante la muerte de más de medio centenar de personas en Canarias. Mirar para otro lado. Y hoy hemos estado también pendientes de 2 decisiones judiciales. La primera de ellas, la que tenían que tomar en principio 4 magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, que son los que en el fondo van a decidir sobre el futuro de la investigación abierta a la esposa del presidente del gobierno. Una decisión, se lo vamos a tratar de explicar ahora en unos minutos y además con la ayuda de un magistrado, que en ese caso de momento se aplaza. Pero la otra decisión judicial, que quizá de entrada pasaba algo más desapercibida, ha dejado algunas líneas de interés. Les hablo de la decisión del Tribunal Supremo, que considera que la malversación no se puede incluir entre los delitos que se pueden amnistiar, como pretende hacer el gobierno con alguno de sus socios. El criterio del alto tribunal ya lo conocíamos, porque en el fondo es el mismo que había marcado ya el magistrado Llarena. Entre los condenados por el proceso de sedición, sostienen ahora el alto tribunal, antes también el juez Llarena, hubo algún tipo de aprovechamiento personal con esa malversación. Y eso es lo que explica que, a su juicio, debe quedar excluido ese delito del perdón de la amnistía. Pero quizá es más llamativo el argumento que utiliza. El argumento que más bien se pregunta el juez Marchena. Porque lo que se pregunta es si los políticos que han escrito la ley de la amnistía, entre otros los beneficiados por ella, si lo que pretenden es que se aplique sin más, que se aplique a ciegas. Si quieren, es lo que se pregunta textualmente el juez, si los políticos quieren magistrados mudos. Una pregunta que se tiene que hacer el magistrado y que en buena medida da muestra del estado de salud de la separación de poderes.